Hace mucho tiempo, el hielo cubría la mayor parte de Canadá. Esta era la edad de hielo. A medida que el hielo se derritió, llegó la gente. Eran los ancestros de las naciones originarias, los Inuit y los Métis. Estos primeros habitantes cazaban, pescaban y vivían en armonía con la naturaleza. Desarrollaron culturas e idiomas diversos a lo largo de este vasto territorio. Su historia y tradiciones están profundamente entrelazadas con la identidad de Canadá. Estos primeros habitantes se adaptaron a diferentes entornos, desde bosques hasta la tundra ártica. Crearon estructuras sociales complejas y ricas creencias espirituales. Sus historias, transmitidas de generación en generación, enseñan respeto por la tierra y todos los seres vivos. Su presencia sigue dando forma a la identidad de Canadá. A finales del siglo XV, los exploradores europeos llegaron a las costas de Canadá. Juan Caboto, un explorador italiano que navegaba para Inglaterra, desembarcó en Terranova en 1497. Los franceses, liderados por Jacques Cartier, exploraron el río San Lorenzo en la década de 1530. Estas expediciones marcaron el comienzo del interés europeo en el Nuevo Mundo. La llegada de los europeos tuvo un profundo impacto en los pueblos indígenas. Comenzó el comercio, trayendo productos europeos como herramientas de metal. Sin embargo, también trajo enfermedades como la viruela que devastó las comunidades indígenas. Este período marcó el comienzo de una relación compleja y a menudo trágica entre los pueblos indígenas y los recién llegados. Francia e Inglaterra establecieron colonias en el siglo XVII. Los franceses fundaron la ciudad de Quebec en 1608, el primer asentamiento europeo permanente en lo que hoy es Canadá. Los ingleses establecieron colonias en las actuales Nueva Escocia y Terranova. Estas colonias se convirtieron en centros de comercio y agricultura, atrayendo colonos de Europa. Los franceses y los ingleses compitieron por el control de la tierra y los recursos. Su rivalidad configuró el panorama político y cultural del futuro Canadá. El comercio de pieles, en particular, jugó un papel importante en esta competencia, involucrando tanto a los pueblos indígenas como a las potencias europeas en una compleja red de alianzas y conflictos. El comercio de pieles se convirtió en una actividad económica importante. Las pieles de castor eran muy apreciadas en Europa. Los pueblos indígenas intercambiaban pieles por productos europeos como herramientas de metal, telas y armas de fuego. El comercio de pieles trajo riqueza, pero también conflictos, ya que los franceses y los ingleses competían por el control. El comercio de pieles tuvo un impacto duradero en las relaciones entre europeos y pueblos indígenas. Fomentó las asociaciones económicas, pero también condujo a la dependencia de los bienes europeos y al desplazamiento de las comunidades indígenas. La competencia por las pieles alimentó las tensiones entre franceses e ingleses, lo que finalmente condujo a la guerra. Sección 5. Un choque de imperios. Gran Bretaña contra Francia. La rivalidad entre Francia y Gran Bretaña culminó en la Guerra de los 7 Años, que duró desde 1756 hasta 1763. Este conflicto, que se libró en América del Norte y Europa, tuvo un impacto decisivo en el futuro de Canadá. La victoria británica en 1763 llevó a Francia a ceder la mayor parte de sus territorios norteamericanos a Gran Bretaña. La conquista británica de Nueva Francia tuvo profundas consecuencias para los pueblos indígenas. Con la derrota de Francia, perdieron un aliado clave en el comercio de pieles y enfrentaron una presión cada vez mayor sobre sus tierras y su forma de vida por parte de los colonos británicos. La Proclamación Real de 1763, si bien reconocía los derechos territoriales indígenas, también sembró las semillas para futuros conflictos sobre la tierra y los recursos. Sección 6. Un dominio nace Canadá. En 1867 se formó el dominio de Canadá. Esto unió las provincias de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick y la provincia de Canadá, que luego se dividió en Ontario y Quebec. Canadá ganó más autonomía dentro del Imperio Británico. Este evento marcó el nacimiento de la nación que conocemos hoy. La formación de Canadá fue impulsada por un deseo de autogobierno y crecimiento económico. Sin embargo, también planteó interrogantes sobre los derechos de los pueblos indígenas que no fueron incluidos en las negociaciones.
El nuevo dominio enfrentó el desafío de conciliar las aspiraciones de su población diversa con el legado del colonialismo y la necesidad de forjar una identidad nacional. Sección 7. Dolores de crecimiento, Canadá en el siglo XX. Canadá enfrentó muchos desafíos en el siglo XX. El país creció, añadiendo nuevas provincias y territorios. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial vieron a los canadienses servir con valentía en el extranjero. El país también enfrentó cambios sociales y económicos, desde la industrialización hasta la Gran Depresión. A lo largo de estos desafíos, Canadá continuó afirmando su independencia de Gran Bretaña. Adoptó su propia bandera en 1965 y patrió su constitución en 1982. El país también lidió con cuestiones de justicia social, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres y los grupos minoritarios. Sección 8. Las dos guerras mundiales y su impacto. La participación de Canadá en las dos guerras mundiales tuvo un profundo impacto en la nación. Los canadienses lucharon con valentía en los campos de batalla de Europa, contribuyendo significativamente al esfuerzo bélico aliado. Estas experiencias ayudaron a dar forma a la identidad de Canadá como una nación dispuesta a defender la libertad y la democracia. Las guerras también tuvieron un impacto duradero en la economía y la sociedad canadienses. Condujeron al crecimiento industrial y al aumento de la inmigración, lo que diversificó aún más la población del país. Las experiencias de los veteranos que regresaban a casa también contribuyeron al cambio social y a una creciente conciencia de los sacrificios realizados en nombre de la paz. Sección 9. Canadá hoy. Un mosaico de culturas. Hoy, Canadá es una nación diversa y multicultural. Es el hogar de personas de todo el mundo. Canadá se enorgullece de sus valores de tolerancia, respeto y de inclusión. El país continúa lidiando con su pasado, trabajando hacia la reconciliación con los pueblos indígenas. Canadá enfrenta los desafíos del siglo XXI, desde el cambio climático hasta la globalización económica, con un compromiso con el diálogo y la cooperación. Como potencia intermedia en el escenario mundial, Canadá promueve la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Su historia, moldeada por su geografía, su gente y sus valores, continúa guiando su camino hacia un futuro más brillante.